Muy buenas noches, amada iglesia del Señor. Qué privilegio y qué gran honor el poder verlos. Muy contentos y gozosos de una vez más reunirnos en la casa de nuestro buen Dios. Por favor, ¿puede saludar a la persona que está a su lado haciéndole con la manito así? Dígale, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, guardando distancia, por cierto, ¿no? Bienvenidos a Centro Cristiano de Machala, un lugar donde para el que cree todo le es posible. Así que en esta hora quiero invitarlos, por favor, que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestra celebración, como podríamos decir, de una inauguración de reapertura de la iglesia, ¿no? Amén. Así que vamos a orar, por favor, y luego vamos a tener un momentito para alabar a nuestro buen Dios. Espero que disponga en su corazón poder alabar a nuestro buen Dios con gozo, con alegría, por permitirnos tener vida, de poder volver a este lugar, tener salud para poder alabar a nuestro buen Dios con nuestras fuerzas. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por ese gran privilegio que nos das de poder estar de vuelta a tu casa de oración. Señor mi Dios, ¿cómo no darte a ti toda la honra y la gloria si tú has sido bueno para con nosotros? Toma el control de esta reunión, buen Señor y Padre eterno. Yo te alabo y te doy las gracias por la vida de cada hermano y de cada hermana que haciendo un esfuerzo en esta hora después del cansancio del trabajo, Señor, ha separado estos minutos para estar delante de tu presencia. Bendice tu palabra que vendrá a continuación. Disponemos nuestro corazón para alabarte en esta hora, Señor mi Dios, con gozo, con alegría, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. A ti sea dada toda la honra y toda la gloria, buen Padre. Y lo hacemos en esta hora con reverencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien declaramos el Señor y Dios de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén. Levante una ofrenda de aplausos al Rey. Amén. Dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi hermana Grace, a continuación, vamos a alabar al Señor con alegría y con gozo en esta noche. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Gloria sea para el Rey en esta noche. ¿Quién vive? Y en su nombre, gloria al Rey. Amén. Dice la Escritura: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Aleluya. Vamos con las palmas. Pues Eso. cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta congregación se prepara para adorar el nombre del Rey. Amén. Vamos a decirle todos: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Aleluya. el Señor es grande, fuerte y pelea por su pueblo. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Vamos, dele hermanos. fuerte ese aplauso a Gloria a aquel Dios. que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y eterno Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Descanse. Quiero hacerles llegar también un caluroso y muy cariñoso saludo de parte de los pastores de Douglas y Carol Baldwin, que no están con nosotros esta noche por obvias razones. Entonces a ellos mandan saludos y muchos cariños también, y por supuesto recuerdos para cada uno de ustedes en esta hora. Así que reciba el saludo, dígale que está al frente, te está saludando el pastor principal, dígale, el pastor Douglas y su esposa, la pastora Carol. Amén. Quiero dar también la cordial bienvenida a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales como YouTube, como Facebook. Darles también la bienvenida a ustedes a esta nuestra casa, Centro Cristiano de Machala, como decía hace un momento, porque en este lugar para el que cree todo le es posible. Amén. Vamos a compartir rápidamente la palabra del Señor, y abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8. Gálatas capítulo 6 versículo 8. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta cita bíblica? Gálatas, en su Biblia lo puede abrir, lo puede ver en su celular. Gálatas capítulo 6 versículo 8. Y la palabra del Señor dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Diga conmigo, corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, diga conmigo, espíritu. Del espíritu segará vida eterna. Todos sabemos lo que está sucediendo en nuestro país. Las noticias cada vez son más alarmantes y más sorprendentes. En alguna ocasión alguien declaró sobre Ecuador que este país no sería destruido por los desastres naturales, ni por una peste, ni por la hambruna o por la falta de recursos naturales. Pues hemos visto que gracias al Señor hemos soportado terremotos y nos hemos vuelto a levantar. Estamos en medio de una pandemia y Ecuador sigue de pie. No podemos decir que en este país no hay que comer, es decir, tenemos mucho más bien de qué comer, porque a Dios le ha placido bendecirnos con una riqueza natural extraordinaria. Mas esta persona dijo que nuestro país sería más bien destruido por la corrupción que hay en la nación. Y parece que esta declaración ha atado a nuestro país, y eso es lo que nosotros queremos en esta hora, definitivamente escudriñar a través de la luz de la palabra de nuestro buen Dios. Existe, y es una gran verdad, existe un espíritu de corrupción en nuestro país, y todos coincidimos en ello, que lo hemos aceptado, y eso es lo penoso como ecuatorianos, y le hemos dado inclusive hasta un nombre maquillado. ¿Sabe cómo le llamamos allá en el barrio? ¿Sabe cómo le decimos? Viveza criolla. ¿Ya lo identificó usted? ¿Ya sabe de qué voy a hablar en esta hora? Yo quiero hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Es usted una persona correcta o es usted una persona corrupta? Pastor, me está ofendiendo con la pregunta. ¿Por qué? Después que usted termine de escuchar este mensaje, entonces lo voy a hacer reflexionar y lo voy a hacer pensar en qué o a qué grupo usted pertenece o pertenecemos. Es evidente que Dios, mi amada iglesia, permite gobernantes que gobiernen a una nación de acuerdo al corazón de su pueblo. El pecado de la corrupción en Ecuador es una peste más terrible que el mismo COVID para nuestro país. Va a pasar, y de hecho puede pasar y va a pasar esta peste del COVID. Pero si no destruimos y echamos fuera y sacamos de nuestra nación la corrupción moral, seguiremos sufriendo como país. Y la palabra de Dios habla muchísimo sobre el tema de la corrupción. Hoy quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de casos de corrupción que la Biblia nos relata, que la Biblia nos demuestra. Pero también quiero hablar acerca de la raíz de la corrupción. ¿Dónde está? ¿Dónde nace la raíz? ¿O dónde está la raíz de la corrupción? La estrategia que usa la corrupción, los síntomas, las consecuencias. Pero también quiero terminar en esta noche descubriendo con ustedes la cura o la medicina para la corrupción. Porque en la palabra de Dios está todo esto. Quiero comenzar hablando de un primer ejemplo. Vamos a algunos casos que la Biblia me hablan de corrupción. Y el primer invitado es Saúl.
En la primera libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18 al 21, hay una experiencia del descubrimiento que hace el profeta Samuel de un acto de corrupción que cometió el rey Saúl, rey de Israel, primer rey del pueblo de Israel. Y la Biblia dice así, versículo 18 hasta el 21 del capítulo 15 de primera de Samuel. Y Jehová te envió en misión y te ha dicho: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dice el profeta Samuel a Saúl, el rey. ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor tu Dios? Saúl le respondió a Samuel. Escuche la respuesta del rey Saúl. Al contrario, o sea que le está diciendo al profeta: ¿de qué me reclamas? Si más bien lo que yo he hecho es lo correcto. Al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Pero el pueblo, diga conmigo, pero el pueblo. ¿No le parece como que está autojustificándose y está queriendo escapar de la responsabilidad y le echa la culpa al pueblo? Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios. Escuche, para ofrecer, mire la justificación, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ni siquiera dice para ofrecer sacrificios a mi Dios o a nuestro Dios, dice a tu Dios en Gilgal, cuando ese mismo Dios fue quien lo posesionó como rey de Israel. Y es que la corrupción endurece el corazón de las personas. Dios le había dicho: no tomes nada de allí. Dile al pueblo que no tome absolutamente nada. Pero él se hizo el de la vista gorda y dijo: cojan lo mejorcito para hacerle sacrificio a Dios. Cuando Dios dio la orden que no tomaran nada de ese lugar. Por cuestión de tiempo no voy a seguir hablando un poco más de lo que la Biblia habla, pero en su casa usted lo puede hacer. Segundo caso, ya vimos un caso de corrupción en el gobierno, en el reinado de Saúl. Ahora vamos a ver un caso de corrupción dentro de un pueblo. Y vamos a hablar de un segundo invitado en esta noche, y es Acán. Josué capítulo 7 versículos 20 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, diga conmigo, Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. Josué estaba preocupado porque había conquistado Jericó de una manera sobrenatural. Era una ciudad muy difícil de conquistar, y el siguiente pueblo a conquistar era el pueblo de Ahí. Y eran pocos en ese pueblo, de tal manera que incluso disminuyeron el número de soldados. Dijeron: no, a esos chiquitos nosotros nos comemos rápido. Tranquilo, que vamos a conquistarlos así. No hay necesidad de utilizar todo el ejército. Pero fueron derrotados. Hubieron muertos. Y Josué se pregunta y dice: ¿qué pasó, Dios? ¿En qué te hemos fallado? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos han derrotado los del pueblo de ahí cuando nosotros conquistamos sin ningún problema una ciudad más fuerte, más fortificada, más grande como Jericó? Lo que Josué no sabía es que había pecado en el pueblo. Versículo 20 dice: declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán le respondió a Josué, su líder: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Y tuvo que declarar su pecado de corrupción. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié. Diga conmigo, codicia. Y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. En casa, siga leyendo la historia. ¿Sabe qué pasó con Saúl, el rey? Terminó muriendo. ¿Sabe qué pasó con Acán? Murió apedreado por Josué y todo el pueblo en un lugar llamado el Valle de Acor, que significa el Valle de la Corrupción. Pero déjeme decirle algo más. Hay un tercer caso que quiero compartir con ustedes. ¿Y sabe dónde se da este caso de corrupción? En la iglesia. Pastor, en la iglesia, corrupción. Sí, mi amada iglesia, aunque usted se asombre,
En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 8 al 10, me habla de un par de personajes que son un matrimonio. Sus nombres, Ananías y Zafira. Ellos habían propuesto en su corazón traer una ofrenda al altar a los apóstoles a través de la venta de un terreno, de una propiedad. Y cuando vendieron ese terreno y esa propiedad, en vez de dar toda la ofrenda a los apóstoles, dijeron: no merecen que le demos todo esto, vamos a darle solamente una parte. ¿Y sabe lo que pasó? Venga conmigo a continuación. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le está preguntando a Zafira, la esposa, porque ya Ananías había muerto. Y ella dijo: sí, en eso justamente lo vendimos, en esa cantidad de dinero. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, se murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mintieron ante lo que habían ofrecido al Señor. Es penoso, pero en la iglesia también podemos ver casos de corrupción, lo cual ha traído vergüenza a la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra. El espíritu de corrupción está en todo lugar, todo está corrompido. Pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo correcto, santo e íntegro para su honra y su gloria. Usted me dirá: pastor, pero eso son historias, eso ya pasó, eso fue allá. ¿Qué hay hoy? ¿Cuál es la corrupción contemporánea? Muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en la corrupción que vemos a través de las noticias. Es que el gobierno, es que los gobiernos de este mundo, es que los asambleístas, es que los que están allí en autoridad, esos son los corruptos, esos son los que realmente han dañado al país, han traído maldición sobre Ecuador, sobre la tierra. Déjeme decirle, no solamente ellos, nosotros también tenemos que parte también de eso como responsabilidad. ¿Quiere que le diga a usted cuáles son los casos de corrupción que muchos de nosotros a veces estamos tentados a caer? Por ejemplo, cuando a usted le pagan un sueldo por trabajar 8 horas al día y le dicen: tú entras a las 8 de la mañana y sales a las 5 de la tarde, pero usted entra 8:30 y sale 4:30. Eso es corrupción, porque le están pagando por 9 horas de trabajo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Es corrupción. Y cuando usted le dicen que tiene que estar a las 6, 7, 8, 10 de la mañana en un lugar y usted llega atrasado 1 hora, es que es la hora ecuatoriana. Eso es justamente la maldición de nuestro país. Es corrupción. Cuando botamos la basura por la ventana del carro, eso es un acto de corrupción, amada iglesia. He visto a muchos que toman una fruta y las cáscaras lo botan por la ventana. Toman una botella de soda o de agua y botan por la ventana la botella plástica. Eso es corrupción. Porque ¿sabe lo que significa? Yo ensucio para que otro limpie. A mí qué me importa. Corrupción en estos tiempos también es coimar a la autoridad. Aquellos que manejamos y nos pasamos la roja y le decimos al agente de tránsito: arreglemos, jefe, estoy ocupado. ¿Sí? Por favor, arreglemos. Y queremos pasar algo para las colas. Eso es corrupción también, y eso lo vemos en las calles. Eso no solamente está en el gobierno. También hablamos de corrupción cuando tomamos un cambio cuando está dado de más. ¿A cuántos de ustedes? A mí me ha pasado algunas veces que he pagado con un billete de $10 y me dan vuelto de 20. Y inmediatamente me siento tentado inclusive a ser espiritual y decirle a Dios: Señor, gracias, gracias porque me estás bendiciendo. No es bendición, es corrupción. Es que me subí al bus y el chofer no me vio, por eso no le pagué. Eso es corrupción. ¿Sabe de lo que estoy hablando? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Entonces no es solamente corrupción en los altos puestos de gobierno, en el pueblo también lo hay. No estoy justificando la corrupción de aquellos que están en eminencia. Ellos darán cuentas a Dios. Pero cuidémonos usted y yo, que siendo hijos de Dios también caigamos en la tentación de ser corruptos. Es corrupción también el no pagar los impuestos. Es corrupción también el coger electricidad de un poste ilegalmente y no pagar una planilla. Es ilegal también eso.
Es corrupción el comprar discos piratas en la calle. Eso es corrupción, iglesia. No lo haga. Es que pastor, es más barato. Puede ser más barato, pero usted está alimentando la corrupción de este país. Y eso es maldición para Ecuador. No compre cosas robadas porque dice, es que es más barato, pastor. Y a veces caemos en la tentación porque pensamos que somos más vivos. Corrupción también es vender algo como original cuando es una copia. Corrupción es llevarse por olvido los esferográficos de la oficina a la casa y no devolverlos. O llevarse cosas de los trabajos. Es que el jefe no se da cuenta. Eso es corrupción. Y Dios lo está viendo. Usted me va a decir, qué exagerado es usted, pastor. ¿Acaso Dios anda viendo esas cosas? Sí, porque usted es hijo de Dios. Y por eso sus ojos reposan sobre su vida y sobre la mía también. Y por eso le damos gracias a Él. Bendito sea Dios que sus ojos están sobre nuestras vidas, pero está viendo también lo que hacemos. Y de eso tenemos que guardarnos. Corrupción es llevarse o simplemente por olvido las cosas del trabajo. Es vender en una tienda con una balanza alterada. Es esconder un producto en medio de una escasez. Eso es corrupción. No es que si sube el precio voy a ganar un poquito más. Corrupción es decirle al cobrador que no estoy cuando en realidad sí estoy en casa solamente porque no quiero pagarle. Todo lo que suene o todo lo que huela a viveza criolla es corrupción. Pero ¿dónde está la raíz? Usted se preguntará. La raíz está en el corazón del hombre que ha sido contaminado por el pecado de codicia al amar el dinero y elevarlo a la posición de Dios sobre su vida. La madre de la corrupción es el amor al dinero. Jesucristo dijo algo muy interesante, Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias también. El apóstol Pablo diría también algo muy interesante en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 al 10, hablándole a su hijo espiritual Timoteo. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y la corrupción es uno de ellos. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. ¿Dónde está el espíritu de la corrupción? En el corazón del ser humano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Y donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios está buscando cada vez hombres con un corazón semejante al de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la estrategia que usa la corrupción en esta tierra? La estrategia más utilizada por la corrupción es el hurto. ¿Qué es hurtar? Es lo mismo que robar, aparentemente, son primas hermanas. Busqué en el diccionario el significado de la palabra hurtar y dice así: hurtar es la acción de quitar a alguien algo que le pertenece con el ánimo de lucro sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Pastor, ¿qué es robar? Muy parecido. Es la acción de quitarle a alguien algo que le pertenece con ánimo de lucro utilizando la violencia y la intimidación. Ahí está la diferencia. El hombre fuerte de este país es el hurto, porque no lo hacen tal vez violentamente, sino de manera muy sutil. Ese es el espíritu de la corrupción. Aparentemente no es violento para quitarnos las cosas, pero por debajo, sutilmente, nos está quitando muchas cosas. ¿Cuáles son los síntomas, pastor? Los mismos síntomas que sintieron Adán y Eva en el huerto del Edén cuando desobedecieron a Papá Dios. ¿Cuáles son esos síntomas? No, son 3 síntomas. Diga conmigo 3. Levante la mano, diga conmigo: culpabilidad, vergüenza y miedo. Esos son los 3 síntomas que produce la corrupción en el corazón de un individuo. Cuando es descubierto, siente vergüenza, se siente culpable
y no quiere dar la cara para nada. Por eso se esconde. ¿Quiere que se lo demuestre? Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, Adán y Eva, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Acaba de descubrir los tres síntomas del pecado. ¿Por qué se escondió? Porque se vio desnudo, vergüenza. ¿Por qué se escondió? Porque se sentía culpable, le había fallado a Dios. ¿Por qué se escondió? Porque dice que tenía miedo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la corrupción siempre han sido, es y seguirán siendo la muerte. Acán murió, Saúl murió, Ananías y Zafira murieron, esas parejas, murieron todos. Por eso no se equivoca la palabra de Dios cuando en Romanos capítulo 6, 23 el apóstol Pablo nos revela diciendo: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, ¿cuál es la cura? ¿Con qué podemos curarnos como nación de ese espíritu inmundo de corrupción que ha devastado a esta nación por todos los años desde que tengo uso razón en esta vida? La cura es una sola: la obediencia y el temor a la palabra de Dios. La obediencia y el temor a la palabra de Dios. Eso es lo que hace falta en esta nación. No hay temor de Dios. No hay temor a la palabra de Dios. No hay obediencia a hacerle caso a Dios. Nos hemos apartado como nación del consejo de Dios y hoy vemos las consecuencias y seguiremos viendo las consecuencias si no cambiamos lo corrupto por lo correcto. Vea lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23, y voy terminando con eso por el tiempo. Primera de Samuel 15, 22, 23 dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿acaso se complace el Señor Dios Todopoderoso tanto de los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la avaricia, la codicia. Diga conmigo, por favor, amada iglesia: una onza de obediencia pesará mucho más que una tonelada de sacrificios delante de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que usted está diciendo? ¿Puede digerir lo que está diciendo? Dios le está diciendo a Saúl, al rey, dice: ¿de qué me sirven tus sacrificios? ¿De qué me sirve la grosura de estos carneros si me desobedeces? No tiene nada que ver. Muchas veces aún en la iglesia veo que hay muchos hermanos que a través de los sacrificios quieren recuperar lo que por desobediencia perdieron. Quieren recuperar con sacrificios lo que por desobediencia muchas veces lo perdemos. Dios dice: mejor es que me obedezcas. No necesito más sacrificios. Ya Jesús lo hizo una vez y por todos. Necesito obediencia de mi pueblo. Necesito obediencia de esa nación llamada Ecuador, y entonces veremos fuera de este país ese espíritu de corrupción. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué me está diciendo el apóstol Pablo? Mire a la persona que está a su lado, dígale: hay mucho en qué pensar. Entonces dígale: hay mucho en qué pensar, pero también en qué actuar. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en eso piensen, pueblo mío. Pablo nos está hablando de una serie de principios del reino de Dios, como la verdad, la honestidad, la justicia, la santidad, la benignidad, la integridad y la honra a Dios por causa de un testimonio aceptable como hijos de Dios delante de su presencia.
Yo quiero terminar ahí nada más. No le digamos a Dios, Señor, bendice mi país o bendice mi economía cuando yo hago trampa en mis finanzas. Eso es tentarle a Dios. Vivimos tiempos muy difíciles como país, pero la condición moral de esta nación depende mucho de la condición espiritual de la iglesia. Ante una tasa muy alta de inmoralidad, siempre le va a acompañar un índice muy alto de mortalidad. Y Dios no tiene planes de muerte para Ecuador, sino de vida, para darnos paz y para darnos lo que buscamos como nación. Póngase de pie en esta hora, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, hoy reconocemos que tu palabra es la verdad. Señor, hoy declaramos y creemos con todo nuestro corazón que tú nos has hablado. Señor, porque sabemos que está en tus planes bendecir a Ecuador. Y la bendición comienza cuando, Señor, comenzamos a ser bendecidos como pueblo tuyo. Hoy venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, porque inclusive hemos aceptado, Señor mi Dios, aún siendo maldición, hemos aceptado la viveza criolla. Hemos aceptado, Señor, la impuntualidad. Hemos aceptado, Señor, las cosas incorrectas. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por Ecuador. Perdona a esta nación, Señor. Perdona el pecado de corrupción. Señor, tú no tienes planes de mal para Ecuador. Tus pensamientos son pensamientos de paz, de bien, de bienestar para esta nación. Señor, permítenos que nosotros como iglesia, como pueblo, seamos, Señor, un pueblo correcto, que vivamos vidas correctas, dando testimonio de lo que es justo, de lo que es verdadero, Señor, de lo que es honroso, lo honesto, lo que es amable, lo que es benigno, Señor mi Dios, dando buen testimonio como virtud tuya, bendito Dios. Señor, yo bendigo a este pueblo que ha hecho un sacrificio enorme en esta noche en llegar a este lugar. Señor, mi Dios, que tu palabra a través del Espíritu Santo los motive a vivir correctamente, Señor, y entonces veremos tu bendición, no solamente sobre Ecuador, sino aún sobre nuestros hogares. Perdónanos, Señor, mi Dios, porque como país, Señor, mi Dios, te hemos sacado de las escuelas, de los colegios, Señor, de las universidades, te hemos sacado a ti y a tu presencia del gobierno, de las empresas, de los negocios. Tú eres la respuesta para la necesidad de esta nación, Señor. Y hoy asumimos nuestra responsabilidad delante de ti como iglesia, de clamar, de gemir, de interceder por este país en el que vivimos y nos has dado Ecuador como herencia, Señor, para vivir en esta tierra. Bendecimos a Ecuador. Declaramos a Ecuador tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel. Declaramos a Ecuador, Señor mi Dios, Padre, una nación de un pueblo correcto. No queremos ser, Señor mi Dios, la vergüenza de los países en corrupción. Queremos glorificar tu nombre. Bendecimos a los que están en autoridad. Ten misericordia de ellos, mi Dios. Permíteles que ellos puedan entender el gran privilegio que le has dado al confiarle la autoridad sobre una nación. Pero ellos también tendrán que dar cuentas un día delante de tu presencia. Hoy como iglesia los bendecimos. Hoy como iglesia clamamos por ellos. Y te pedimos que tu gracia y tu misericordia los alcance en cada día, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Ayúdanos a ser correctos cada día, para la honra y la gloria de tu nombre. Alguien se preguntará en esta noche: wow, pastor, ¿qué podemos hacer para vivir una vida correcta en medio de tanta corrupción? Mi amado oyente y televidente, la respuesta es Jesucristo. Si usted quiere vivir una vida correcta, a pesar de la corrupción del medio, hay alguien en quien usted puede refugiarse y de quien podemos aprender, y esa persona es Jesucristo. Si usted desea cambiar la historia de su vida y entregarle su vida al Señor, yo le invito a que haga conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial,
Hoy vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús para pedirte que me perdones. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy libre y voluntariamente acepto el regalo de la salvación en la persona de Jesucristo. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida. Cámbiame. Hazme una nueva criatura y por favor inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Padre amado, dígale: Padre celestial, gracias por aceptarme tal como soy. Por perdonarme, Señor. Por recibirme como tu hijo. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu y me ayudes a vivir una vida agradable delante de tu presencia, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, quiero felicitarle porque acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Y le doy la cordial bienvenida con un aplauso a la familia de Dios. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Amén. 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 Es un gozo el poder verles en esta hora, en realidad, y saber que su corazón estuvo muy deseoso de buscar la presencia del Señor. Reflexionemos en esta palabra que Dios nos ha dado. Es para todos, comenzando con el quien habla. Dios quiere un pueblo correcto, un pueblo íntegro, un pueblo santo, porque Él es nuestro Dios y Él es santo y digno de toda alabanza y toda oración. Amén. Vamos a terminar orando para despedirnos. Solamente darle un par de indicaciones nada más a aquellos que han propuesto en su corazón de una u otra manera a traer ofrenda a la iglesia, al Señor, pues allí en los postes detrás ahí están los sobres. No lo vamos a hacer llegar ahora, pero para la próxima oportunidad, si usted tiene bien, y si ha traído una ofrenda, por favor puede ponerla en los buzones de la iglesia. El momento que vamos a salir de manera muy ordenada. Primero la primera fila, segunda, la tercera, hasta los que están al final, ¿ok? Vamos a hacerlo de esa manera para poder así cumplir con el distanciamiento social y también, por supuesto, entrar dentro del protocolo de bioseguridad. Amén. Vamos a terminar orando en esta hora y dándole gracias al Señor por este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Gracias por habernos permitido estar ya en este lugar. Señor mi Dios, lleva al hogar de cada uno de mis hermanos con tu bendición y tus cuidados. Bendice su salida y su llegada a casa, Señor mi Dios. Padre, dispone de ángeles alrededor de cada uno de ellos que los lleven, que los guarde de todo peligro, de todo mal. Señor, aparta de nosotros todo virus, toda enfermedad destructora en el nombre de Jesús. Y ayúdanos cada día a depender de tu gracia y de tu misericordia. Bendice a aquellos que con alegría ofrendan para tu obra, Señor mi Dios. Aquellos que lo hacen por obediencia a tu palabra. Santifica, Señor mi Dios, la provisión de sus vidas. Bendice las obras de sus manos, Señor, cada día. Bendice sus trabajos. Dales salud para que sigan, Señor mi Dios, produciendo y elaborando en sus trabajos. Provee de un trabajo para aquellos que no lo tienen, bendito Dios. Reprende por nosotros al ladrón, al devorador y al destructor, y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.